de aplicaciones clínicas de la tecnología. Como habéis visto, hemos empezado fuerte y hay como tres vertientes, ¿no? La ciencia básica que apoya toda la neurotecnología, cómo se puede desarrollar después, la neurotecnología para la monitorización y identificación de biomarcadores, monitorización también de la diferente evolución, y luego las intervenciones diferentes utilizando pues, electromagnetismo, utilizando ultrasonidos, etcétera, para diferentes patologías. Y bueno, antes de empezar ya con las preguntas directas, sí que me gustaría, como había gente que se ha quedado con las ganas de preguntar antes, y hemos tenido que cortar un poco la ronda de preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta directa para los ponentes, de algún tipo. Y si no, pues pasamos a... Sí, Isabel. Yo tengo una pregunta concreta para Álvaro, de cuando estabas explicando el caso de afasia, estimulación magnética transcraneal. ¿Qué pasa si inhibes el hemisferio contralateral con objetivo de promover neuroplasticidad en funciones que no son lenguajes? Por ejemplo, función ejecutiva, que es más bilateral, corteza prefrontal. Sí, esa es una pregunta, no lo sé, no sé la respuesta. O sea, nosotros lo que hicimos fue con Marnie hacer la resonancia del enfermo intentando hablar, o sea, haciendo lo mejor que podía hablando durante la resonancia funcional y usar eso como mapa para saber dónde estimular. Porque si no, la primera pregunta que surgía es si estimulas en distintas estructuras tienen algo que ver con el lenguaje, si eso es lo que vamos a medir. Entonces, supongo que se podría hacer ese mismo tipo de localización funcional con otras tareas y ver qué pasa si estimulas, pero no lo hicimos. Así que no sé. Y es una pregunta muy relevante porque lo que sí que vimos es que la estimulación, que no se contaba antes, pero la estimulación de la parte triangular que aumentaba la fluidez, que en estos enfermos con una fase no fluyente pues es buena. Pero aunque no era significativo, en todos ellos disminuía la comprensión. O sea, había un coste detectable, con lo cual yo no me extrañaría que hubiera un coste adicional en otras funciones. Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Específica de esta mañana? Yo tengo una pregunta para Álvaro sobre, que no sé, supongo que dirás ninguno, pero problemas, efectos secundarios que puede tener la estimulación en pacientes, si has visto tú algo. Sí, bueno, no, yo nunca diría ninguno. O sea, yo soy un creyente que si tiene efectos positivos tiene que tener efectos negativos, que los miramos o no. Yo creo que lo que se puede medir es que la estimulación magnética desde luego puede inducir crisis epilépticas. Eso ha pasado y espero que pase poco, pero estoy seguro que seguirá pasando. La estimulación por corriente directa o corriente alternante hasta ahora nunca ha inducido una crisis epiléptica demostrada. Pero yo estoy seguro que si estimulas en un sitio inadecuado tiene que haber un efecto negativo. En el caso este que he mostrado, que Mike Fox estudió en detalle, cuando miras individualmente, algunos de los enfermos de depresión con la diana prefrontal no mostraban beneficio y eran los que no estabas en la diana de anticorrelación. Yo creo que ahí no vimos un empeoramiento porque esta gente estaba tan mal que hay un floor effect, pero estoy seguro que se podría demostrar. Creo que la pregunta de Isabel es muy buena porque el reto es qué mides, porque claro, puede ser un efecto secundario inmediato o más a largo plazo o que cambie el curso de la enfermedad, pueden ser muchos factores y más. Ya que estamos contigo, dos cosas. Una, lo que acabas de mencionar, ¿cuánto dura el efecto? Y dos, ¿cuáles son los efectos? Si tú te metes a nivel neuronal o sináptico, porque claro, decir neuromodulación en el fondo, ¿no? Claro.
¿Y a qué profundidad puedes llegar? ¿No? Yo espero que haya muchos estudiantes aquí que quieran estudiar todas estas cosas. Vamos a ver, No, yo creo que ella dice profundidad del cerebro. Profundidad del cerebro. Sí, lo he entendido. Pero la podríamos dar la vuelta y decir a qué profundidad de detalle podrías hacer como... Sí, también, pero también iba por las tablas. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta qué núcleo profundo del cerebro puedes llegar? Viene por ahí que es más depende de la técnica. La estimulación magnética transcranial, tal y como describió Michael Faraday, que cae el campo electromagnético probablemente con más del cuadrado de la distancia. Y a todo efecto, en el momento en que estás por debajo de la corteza, quizá primeras, nada más entrar en la sustancia blanca, si hay axones con curvas, una vez pasas de ahí ya no tienes un efecto. O sea, estás totalmente limitado a la corteza, a todo efecto, con la estimación magnética transcranial. Pero lo que sabemos de forma muy clara es que como la corteza es una ventana de entrada a una red, puedes, estimulando la corteza, tener un efecto profundo, y eso está bien demostrado. O sea, puedes usar connectomics desde la corteza para saber dónde vas a tener un impacto profundo. Aparte, con el equipo que hacemos apertura, que emite ultrasonidos a 220 kHz, y si no pones microbubbles, si solo haces ultrasonidos, eso pasa donde quieras. O sea, puedes ir a la diana que quieras, igual que... Pero con las microbubbles. No, pero si lo que queremos hacer es neuromodulación, o sea, si no hay impacto tisular, solo hay un impacto, digámoslo, no sé, biofísico, porque es como un neuromodulación, lo mismo, pero que ahí sí que se puede llegar donde quieras, los subtalámicos, los pálidos, los locus, donde quieras, con mayor o menor definición, dependiendo de lo pequeño que sea la estructura, pero ahí sí se llega con seguridad. Los otros sistemas son, pues eso. Bueno, hay una técnica, por eso te decía que depende de las técnicas, hay una técnica que se llama interferencia temporal, temporal interference stimulation, que desarrolló Neil Grossman cuando era un fellow con Ed Boyden y conmigo. Y la hipótesis de Neil, que demostró primero en ratones y luego se ha demostrado en humanos, es que si tienes, es eléctrica, pero si tienes una frecuencia muy alta, 2000 Hz, antecorrelada con un segundo haz de 2000 Hz, de manera que cuando interfieran una con otra, como punto de colisión, se cancelen. Si una de ellas en vez de 2000 es 2010 o 2005 o 2050, entonces el residual, la frecuencia residual es lo que dejas en el punto. Y con eso, Nier primero en ratones y luego Inés Violante en humanos demostró que puedes modificar actividad en subcampos del hipocampo. Dependiendo, porque puedes enfocarlo y que no tienes un impacto sobre las partes superiores. O sea que creo que dependiendo de la técnica se puede selectivamente llegar, incluso no invasivamente, se puede llegar a núcleos profundos. La pregunta es la resolución. Claro, la pregunta primera es la resolución y luego la segunda pregunta, que es lo mismo que preguntaba Arizal, es ¿cuál es el efecto de esa estimulación a nivel celular, por así decirlo? Y ahí las contestaciones que tenemos son súper crudas y se necesitan estudios mucho más detallados en animales para realmente aclarar mecanísticamente, porque lo que vemos es que hay una activación de todos los elementos neurales, neuronas y glía, todo, de forma bastante no específica. Y puedes usar preactivación para inducir un estado diferente en distintas neuronas y hacer más probable que se activen. Pero, ¿por qué hace eso más probable que se activen? Tampoco lo sabemos. O sea, que creo que hay muchas preguntas de ese tipo y una falta de capacidad, de herramientas para hacerlo realmente preciso, mecanísticamente.
Y Álvaro, yo tengo dos preguntas más. ¿Puedo? Sí, sí. Una es... o sea, tú has intentado hacer estimulación a pacientes mientras están haciendo una tarea, que es la que a ti te interesa restaurar, mejorar, y tiene algún efecto añadido el hecho de que, no sé, quiero decir, si estás trabajando con un afásico, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo, y cuánto de trasladable es a un domicilio? Esas dos preguntas. Bueno, empiezo por la primera parte. De nuevo depende de la técnica. Si haces una estimulación como la estimulación magnética transcranial que estimula y por la repetición de la estimulación de despolarización, digamos, lleva a una neuromodulación, si haces eso durante una tarea, la tarea la interfiere. O sea, si están intentando nombrar, les haces un bloqueo del habla, si están intentando andar, les congelas la marcha. Sin embargo, con la estimulación por corriente alternante, que es más puramente neuromoduladora, lo puedes hacer durante la tarea y, dependiendo de los patrones de estimulación que apliques, les mejora el rendimiento de la tarea. O sea, puedes amplificar el beneficio. Eso es justo lo que encuentras. O sea, lo que encuentras es que si lo combinas con la tarea adecuada, sacan más beneficio de la tarea que están haciendo. O sea, por ejemplo, con robótica, con MIT, mostramos que el beneficio de Bitmans en la recuperación después de un infarto lo acelera. O sea, simplemente con menos sesiones llegas al mismo sitio. Y a domicilio, la empresa, yo creo que hace el equipamiento mejor de esta técnica de transcranial, que es Neuroelectrics. Tiene un sistema específicamente para domicilio, y hay otras también que lo tienen, Ion Clinics, etc. En Europa tienen CMARC, en Estados Unidos no tienen approval para nada, con lo cual no lo puedes usar ni clínicamente ni pamplinas, pero los grants que yo tengo ahora del NIH son para intervención a domicilio. Tenemos un currículum para entrenar a la gente a que lo haga y remotamente los monitorizamos. Y para la gente mayor es súper crítico, porque venir todos los días a la clínica es imposible. Pero perdona, abre otro campo muy complicado, que es cuál es la tarea mejor para combinarlo. Y si no combinas con una tarea, ¿qué pasa? Una cosa que me preocupa mucho es que la gente a domicilio dice: ayer lo hice mientras desayunaba y fue fantástico, y hoy estoy viendo música. Sí, pues no sé qué está haciendo anterior, seguro que tiene un efecto distinto. O sea, ¿y se te ha planteado que alguien quiera usar esto para aumentar sus eso hay todo el mundo. Claro. Bueno, yo creo que te va a tocar el violín. La selección española tiene varios y por las noches. Lo dicen en broma, pero No, yo no lo digo. hay una empresa que se llama Halo, que hizo exactamente eso, integrando un sistema de estimulación cerebral con auriculares para deportistas, y que consiguieron el endorsement del Comité Olímpico Americano y eventualmente, porque se mostró que no servía para nada, de hecho se han ido, pero era exactamente lo que querían hacer. Y hay toda una movida en Estados Unidos de do it yourself, porque los sistemas estos son $90 de construírtelo, o sea, es muy barato. Y puedes por Google mirar y bajarte todos los diseños que quieras. Y hay un canal de Reddit donde do-it-yourselfers se recomiendan de uno a otro lo que deben de hacer. Sí, Wow. Eso es un montaje ético muy significativo, porque además la regulación de esto en ese contexto en Estados Unidos es completamente distinta a la regulación médica. La regulación médica es bastante clara. Esto está considerado como elementos cosméticos desde el punto de vista de la regulación americana, y eso lo deja muy abierto. Sí, antes comentabas algo que desde que se empieza, tienes la idea del producto, tienes la preclínica hasta que pones el producto en el mercado, son 20 años. Por
sobre el desarrollo de los ensayos clínicos y la regulación. Y por otra parte, habéis comentado que en realidad lo que pensamos que tratamos enfermedades, que tratamos síntomas, ¿no? Que todo eso, cómo se distribuye las funciones en el supratámbico. Teresa hablaba de subgrupos, también lo hemos comentado. Entonces, ¿cómo influye eso en el desarrollo de los ensayos clínicos, teniendo en cuenta que los ensayos clínicos tienen criterios, o sea, intentan homogeneizar mucho a los pacientes? Quizá por eso los resultados muchas veces no son aplicables a la población. Y si hay alguna manera, habría alguna manera de acelerar este proceso teniendo en cuenta esto. Bueno, supongo que esto es pregunta para todos, no sé, vosotros qué pensáis. Yo una de las cosas que llevo tiempo pensando es que por lo menos en Estados Unidos, donde la aprobación de la FDA depende de entidades nosológicas específicas, billing codes, o sea, necesitas un tratamiento para Alzheimer, ¿no? Necesitas un tratamiento para enfermedad de Parkinson. No puedes tener un tratamiento para trastorno amnésico episódico, eso no te lo da, la FDA no lo contempla. Con lo cual no puedes enfocarte a síntomas ni discapacidades, y yo creo que eso crea un problema sustancial de una desconexión entre el argumento que yo estaba haciendo y la realidad regulatoria. A mí me parece que replantear la regulación de estas intervenciones creo que es necesaria, no para que no se llegue a la misma precisión de demostración científica de si funcionan o no, creo que eso es súper importante, pero sí para que no se arriesgue el potencial beneficio a algunos enfermos que si no tienen opciones por falta de aprobación o por la lentitud del proceso. ¿Cómo encontrar ahí una regulación? No lo sé. Bueno, yo pienso que, a ver, está yo creo que claro para todos los clínicos que tratan con poblaciones de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que era lo que yo intentaba enseñar en mi gráfica, con esa gráfica de espagueti, que es que cada enfermo es hijo de su padre, de su madre y es distinto, es totalmente distinto uno a otro. Y eso sigue la tónica un poco en todas las enfermedades, tú habrás visto. Eso introduce enorme ruido. Eso y lo que tú estás diciendo, pues que el Alzheimer típico pues empieza con un síndrome amnésico, pero no siempre es el caso. Hay formas atípicas de enfermedad de Alzheimer, la atrofia cortical posterior, como sabes, etcétera, ¿no? Que realmente los síntomas no encajan exactamente. Y eso es verdad que los ensayos clínicos muchas veces, por lo menos ese factor que añade aún más ruido, aún más heterogeneidad, lo intentan suavizar pues, con unos criterios muy estrictos de inclusión, al igual que salud general, que luego no reflejan bien la realidad del paciente. Entonces, hay algunas estrategias para intentar por lo menos minimizar un poco el ruido en lo que se refiere a variabilidad interindividual, en trayectorias, en este caso cognitivas o en tu caso motora, que es cuanto más conoces la trayectoria de la que viene un paciente antes de iniciar un ensayo clínico, más posibilidades tienes de predecir un poco, no siempre, cómo va a evolucionar después, porque todo el mundo tiene un mal día. Entonces, claro, tú vas, te hacen un mini mental o un moca, un test de estos, ¿no? Y pues todo el mundo ha dormido mal un día, o te estás nervioso. Entonces, cuanto más medidas tengas previas, porque va a haber siempre cierta variación entre una visita y otra. O sea que eso es como una forma también de traer grupos a placebo versus tratamiento activo que sean un poco más comparables. Tener un registro de los enfermos que luego se van tratando fuera del ensayo clínico, por ejemplo, Medicare para cubrir lecanemab,
exige que metamos todos los datos de los pacientes que estamos tratando en un registro, si no, no cubre el coste de la medicación. O sea que estamos obligados y además con gusto, porque eso es muy importante para recoger muchísimos datos de muchos enfermos, sobre todo pensando en efectos secundarios, pero también en tener una idea de beneficio cognitivo. Y luego hay una cosa que, y esto es neurotecnología, que realmente se está poniendo mucho esfuerzo en desarrollar métodos mucho más modernos, métodos digitales, de nuevo, o sea, métodos que de una forma sencilla permitan a alguien que igual que se controla la glucosa pues, cada 2 días, pues se pueda controlar su cognición de una forma simple, interaccionando con algo electrónico fácil de manejar con gente mayor. Entonces, de nuevo, ahí, con todo eso, lo primero vas eliminando ruido, va a seguir habiendo, con el registro te haces una mejor idea de cómo funciona un fármaco o una intervención fuera de todo lo que es el entorno protegido de un ensayo. Pues desde luego es un problema para todo el mundo, hay que ser consciente, es un problema mayor que tiene la sociedad rica con el tema este del desarrollo de terapias. No solo por el tiempo, que es muy importante a nivel médico, sino por el costo. El precio es escandaloso, lo que cuesta cualquier, y lo ves por la parafernalia de cualquier estudio es de tal calibre, el número de personas implicadas, que es tremendo. Entonces esto es sin duda un problema y que está en revisión. Y por decir cosas concretas, desde luego la estratificación, creo que los ensayos tendrán que ser mucho más hypothesis driven, no simplemente ver si mejoran o no mejoran. Yo quiero mejorar la disejecutividad de un paciente con mild cognitive impairment y voy a por eso, y después un montón de otros secondaries, pero ese es lo mío. Y después vamos los marcadores, después el análisis de es posible, de N suficientemente grandes y el análisis muy precoz, de manera que interviene. Una cosa que se está haciendo en UK, en enfermedad de Parkinson, es la posibilidad de hacer varias terapias a la vez y después ir estratificando cuál es el winner, cuál parece que... el tema del doble ciego, placebo controlado, esto es un tema que hay que pensarlo bien, porque esto te añade tal complejidad y tanto más de duración de los estudios, y cuántos estudios hay en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, que dan resultados en el piloto pequeñito y después no resisten el doble ciego, y hemos perdido 5 años para llegar a la conclusión de que, caramba, no te podías haber dado cuenta antes, macho, etcétera. O sea que ahí hay un terreno tremendo por hacer, y hay un problema. Voy a contar una anécdota, a ver, pero hablando de mi libro, ¿vale? Pero esto es muy relevante. Hay un problema de fondo, y es que la mayoría de los que estamos implicados en esto, podemos hablar de esto, como podemos hablar de política y decir, pero ahora la verdad, cada uno acaba votando lo que casi siempre ha votado, ¿vale? Y esto es parecido. Es decir, hay una resistencia al cambio, está tan arraigada. Entonces, para hacer un ensayo con ultrasonido focal de alta intensidad, con el ablativo, hay un condicionante que el doctor García lo sabe bien, pero los demás no, que es el skull density ratio, que es la geometría del cráneo y la densidad del cráneo, que eso condiciona cuánto ultrasonidos pasa. Y cada uno tenemos un SDR, que se llama, y hay un valor umbral que está demostrado que por debajo de ese valor no merece la pena, y hace que lo hemos experimentado, porque cuando nos empeñamos no funciona, no pasa suficiente energía para calentar. Eso quiere decir que si ahora entro la intención de tratamiento de un ensayo a 100 pacientes, voy a tener, pues según el umbral que ponga, pero si como es un ensayo lo leo un poquito, pues voy a tener un 10% o 12% de personas que no pueden ser tratados con IFU, pero que por lo demás son idénticos, randomized a la intención de tratamiento, ¿vale? Pues ya está, ese es mi grupo control. Estos se van del grupo control y a los otros los trato. Eso no les hago ningún daño porque en este ensayo no podían entrar de ninguna manera y ya está.
Bueno, nos hemos pasado como 3 años, fuimos a la agencia de medicamentos y para hacer la historia y todos nos decían, sí, lo podéis hacer, pero esto no es randomize, esto no es randomize, porque estás usando una medida física. Al final, cuando ya estábamos a punto de hacer el ensayo, que he contado brevemente hoy, en un momento del early focus multicéntrico, cuando estábamos a punto de hacerlo, se me ocurre a mí decirle a Raúl Martínez, Raúl, a ver si lo vamos aquí a pifiar, y cuando mandemos esto a New England o al Lancet nos van a decir, pero esto no es randomize, macho, y yo no te lo publico. Pues a un colega inglés, alemán, se le ocurrió escribirle al editor de neurología del New England, que es aquí con quien batallamos, es como un amigo, y le contamos la historia. Se la hemos contado también al editor de Lancet Neurology. Y el de New England fue muy claro, dice, qué buena idea, fantástico, porque así te evitas el sham control y tal, y no sé qué. Pero yo no me atrevería a publicar esto en mi revista, porque siento un precedente de usar una medida física para separar. ¿Y cómo sabes seguro que eso no está influyendo? Pues mira, no se correlaciona con nada, no tiene... Sí, pero eso no puedes estar seguro nunca y tal. Así que nos echamos para atrás y no lo hacemos. Entonces, claro, en el fondo tú puedes ser razonablemente inteligente, crear un cortocircuito para quitarte el problema y no va a ser fácil, no va a ser fácil. Sí, yo prefiero utilizar tus técnicos, tengo alguna resistencia a la cabeza lo que cuenta Pepe sobre densidad de cráneo, porque un compañero de mi universidad de Rafa publicó este artículo sobre cadáveres con el transcranial direct current stimulation, mostrando que casi todo el efecto ya por el cráneo, la piel, se iba, no llegaba al cerebro. Entonces ya he visto también que los estudios iniciales, no hablo de TMS, porque esos efectos, como has mostrado tú, son muy robustos, pero también el tamaño de efecto que publicó Nietzsche en Alemania al principio era como así, y con los años ha ido disminuyendo en cualquier tarea cognitiva que han hecho. Entonces, cuando tú trabajas, tú muestras unos datos muy buenos, si la gente viene y te comentan sobre esta cosa, ¿cómo te sueles defender? Bueno, yo creo que ahí hay distintos aspectos. En primer lugar, destacas una cosa que es que en general en todo esto hay un sesgo de publicaciones, ¿no? que es real. O sea, lo primero que se publica son los datos más gordos, lo que mostramos es el mejor resultado, ¿no? Eso es cierto, pero creo que la evidencia de que hay un efecto es real. Lo que pasa es que tienes que ver qué estás analizando. A nivel clínico, muchos de los análisis que se han hecho son metaanálisis de decir, la TCS es útil para el Alzheimer. Pues ostras, esto es... No es una pregunta que se pueda plantear, porque cada uno de los enfermos es de su padre y su madre, es lo que estaba mostrando Teresa. ¿Es útil para el Parkinson? Pues si estás mirando gente con temblor y otros con rigidez, pues probablemente estás mezclando uvas con sandías y es la típica situación donde shit in, shit out. O sea, si lo mezclas todo, al final no tienes. O sea, creo que tenemos que ser mucho más estrictos en qué es realmente lo que estás mirando. Estoy de acuerdo con Pepe, hay que hacer mucho más hipótesis driven la pregunta y la contestación, porque si no lo que acaba pasando, ahí hay casos recientes de publicación, dicen, esta es mi hipótesis, estoy cambiando esta conectividad, por eso es personalizado, ahora lo aplico y mira, funciona, con lo cual he demostrado mi hipótesis. Hombre, no, ahora tendrás que analizar tus datos para ver si realmente has demostrado tu hipótesis o no, y eso con frecuencia no se hace. Y luego, por último, el efecto en un cadáver
después de hacer una autopsia, sacar el cerebro, recrear el cráneo, no tener sangre, no tener líquido cefalorraquídeo, meter electrodos para medir el efecto, simplemente no es comparable con lo que pasa a nivel humano. Y ellos mismos, Rusak mismo, han hecho estudios subsiguientes demostrando que sí que hay un efecto. O sea que yo creo que, así entre nosotros, creo que no le hizo ningún favor al campo, a la tecnología, porque salía muy reconocido y muy influyente, y salió como, ya sabemos que no tiene efecto. Sabemos que no tiene efecto en los cadáveres. O sea, hemos puesto a prueba la teoría de Aldini, el sobrino de Galvani que tenía estos estudios en la vida. Pero no es lo mismo que estamos haciendo en humanos o en enfermos, y creo que no fue la mejor decisión de publicarlo. Pero creo que ilustra la importancia de hacer los estudios realmente con cuidado. Yo tengo una pregunta para Teresa y José. Pepe, por lo que habéis contado, por lo menos la idea que me llevo de la fisiopatología del Alzheimer, el papel del amiloide y de los ovillos y la sinucleína en el Parkinson, pues no es tenemos una evidencia tan impecable como se vende, ¿no? Como se acepta en la comunidad científica, por ejemplo. Y un poco la pregunta es si hay otro tipo de fisiopatología que quizá no habéis mencionado. Por ejemplo, no habéis hablado de priones, ¿no? ¿Es posible que haya algún otro ángulo en la fisiopatología de estas dos enfermedades, como decía Pepe, que el ejemplo del accidente de tráfico, ¿no? Hay algo que se nos escapa y no sería la primera vez que ocurre, ¿no? Imaginaros la revuelta que nos dio a todo el mundo lo de el descubrimiento de la fisiopatología de la úlcera australiana, ¿no? Después de décadas con un dogma, lo pusieron todo patas arriba en un experimento limpio, ¿no? Entonces, no sé, ¿ahí es posible que haya otro caballo en la carrera que no conozcamos todavía y menciono los dos priones porque sé que ha sido una sugerencia que hay las enfermedades de los virus lentos son muchísimo más prevalentes de lo que nos imaginamos, ¿no? Yo pienso que en general en estas enfermedades y en cualquiera, el pasarse instalados décadas con una única idea, que hay que seguir todo sí o sí, a mí me parece muy saludable en cualquier enfermedad, incluida la de Alzheimer, incluida la enfermedad de Parkinson, darle la vuelta a todo y decir, espera, vamos a ver si lo que no vemos a lo mejor es incluso más relevante que lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, por lo menos en el campo del Alzheimer sí que se ha seguido como un dogma que esto tiene que estar causado o iniciado por el acúmulo y agregación de esta proteína que es la beta, de nuevo, o sea, con el endorsement que es difícil de rebatir, que viene de la genética, ¿vale? Entonces, claro, cuando tienes como mutaciones en genes que codifican para proteínas que te llevan a este pequeño péptido, dices, hombre, algo tendrá que ver, pero realmente los datos de todo lo que tenemos en general es para cuestionárselo, sí. ¿Hasta qué punto esto es causa? O... Yo creo que está siendo too nice. Ya lo sé, pero... ¿Cuál has dicho, perdona? Está siendo too nice. Sí, está siendo un poco agresiva la respuesta. Sí. Puedo serlo mucho más, pero a ver, es la hora después del café y tampoco se trata de eso. De nuevo, o sea, 3 décadas. Por arriba y por abajo, la hipótesis amiloide ha sido prácticamente la única en el campo. Atreverse a salirse del guión no siempre ha sido muy bienvenido, eso mejor.
Y sobre todo desde el punto de vista terapéutico, que a mí es lo que realmente me preocupa, todo el dinero se ha ido en terapias antiamiloide probando y fallando y probando y fallando, todos los huevos a la misma cesta. Entonces, esto se llame amiloide, se llame lo que quieras, es un problema. Es un problema. Pero la realidad es que si tú pides una beca, o sea, incluso pidiendo becas, si te has salido del guión es como eres el raro. Yo creo que ilustra el drama de la ciencia académica. ¿Cómo? No, que hable con el micrófono. No, yo iba a decir que creo que ilustra el drama de la ciencia académica contemporánea, donde el control del sistema es tan fuerte que si se acepta una cierta hipótesis, sea cierta o sea falsa, los intereses creados son tan enormes que se convierten, vamos, eres un extra de esto. O sea, a mí me han llegado a decir en revisiones a grants, dice que el amyloid theory is wrong, so he's not an expert. Como argumento de no ser un expert, es que dices, joder, es un poco fuerte, tú. O sea, esto, yo respeto mucho a la gente que ha generado las hipótesis, pero no puedes dejar que llegue hasta ese punto, y creo que como comunidad le hemos dejado llegar hasta ese punto. En gran medida porque además había demasiados intereses creados por Pharma con todos los huevos en la misma cesta. Eso había un titular que lo resumía muy bien, que decía la hipótesis is too big to fail. Ya, exacto. La hipótesis too big to fail. Cuando yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con la presentación de Teresa, el primer artículo sobre la vacuna que demostró la falsedad falseó la hipótesis. O sea, ahí se falseó la hipótesis. 60 ensayos más tarde celebramos que ahora tenemos algo que limpiando el amiloide tiene un efecto clínico. Muy pequeño. Sí, entonces, a ver, sin duda hay un aspecto, como lo has dicho tú, Álvaro, que lo has usado muy bien, del medio, del sistema, pero no solo económico, muy académico. Yo creo que nos instalamos en conceptos de comodidad y a los humanos, nos gusta o no nos gustan las dicotomías, nos encantan las dicotomías. Entonces, el parkinsonismo es sin nucleonopatía, la demencia neurodegenerativa ha estado sin amiloide, y eso te encanta porque además se lo explica a todo el mundo lo entiende, como yo he pasado décadas con mis circuitos y vía directa, indirecta, y es fantástico, todo el mundo te entiende, con esta facilitas, con la otra inhibes, y oye, tenemos un modelo y ya está, y eso es fácil y ahí te encajas. Y después se crean intereses, porque si yo llevo 30 años en mi laboratorio trabajando en sinucleína y ahora voy a resultar que no, que me tengo que cambiar. A mí me parece que a todas luces, cualquier persona que estemos en esto, los datos, como hoy decía un poco después de Teresa, a nada que uno se coloque en posición un pelín revisionista, dice, oye, aquí se me está escapando algo, macho. Claro, hay formas genéticas, pero que son muy, que refuerzan esta idea. Claro, como si yo digo que es una obviedad que conducir borracho es porque ahora cojo y en un pueblo todo el mundo sale de vuelta a Madrid borracho, y entonces aumentan los accidentes de coche. Claro, efectivamente, el alcohol es un factor clave en los accidentes porque ha exagerado el punto. Pero, o sea, que se nos escapa. Y la genética, y no se usa, esto lo que voy a decir ahora, se usa muy poco, la enfermedad de Huntington, por ejemplo, que es monogénica, que es dominante, que tiene una proteína aparentemente única. Bueno, pues no todas las formas clínicas son iguales. Hay formas clínicas que de hecho tardamos en diagnosticarlas porque no te das cuenta que puede ser una enfermedad de Huntington. 2, y más fascinante, la mutación es ubicua, universal, y en todo el cuerpo, pero en todo el sistema nervioso, y neurodegenera precoz y principalmente solo unos grupos neuronales determinados. Y no degeneran a la vez, etc. Entonces, claro, es evidente que esa mutación, ese exceso de velocidad, solo depende, porque si voy en un circuito, en Aljarama, pues puedo ir a 300 y no me la pego, etc. O sea que,
a mí me parece evidente. Y después está claro los fallos terapéuticos. Creo que la última vez que se lo di a alguien iban por 33 ensayos contra amiloide. No, pero eso es una barbaridad. es, o sea, también aquí tenemos la definición que es el group thinking, que es obviamente. Ahora, al prion, que para no evitar la esta. A ver, esto se ha discutido mucho y lo que hay bastante unanimidad es que no tiene características de enfermedad priórica como tal, es una enfermedad que se transmite, no es transmisible, la enfermedad de Alzheimer y Parkinson como tal. Ahora, que haya un mecanismo por el cual proteínas se plieguen y sean uptake, ¿no? sean tomadas por la neurona o por la glía y se transporte, etcétera, pues eso en el ratón funciona genial, en el mono no, pero yo no diría que eso no es posible. En enfermedad de Parkinson, claro, pero hay la hipótesis totalmente contraria, incluso pues, cuando Teresa hablaba de que empieza por la capa 2 o 3 de la corteza entorrinal, etcétera, y después va, pero claro, si estamos sometidos al mismo estresor, podríamos estar sometidos al mismo estresor y simplemente es que llega ese estresor, ese agente, llega en diferentes concentraciones y momentos a diferentes zonas y por tanto estamos teniendo un mapa de afectación que parece que tiene un patrón, pero el patrón está determinado por otro factor, como por ejemplo la circulación, el drenaje venoso, etcétera, etcétera. O sea que hay que mantener, para mí, y acabo, pero he aumentado el tono, ¿no? Si una pregunta que se podría hacer a todos los que estén interesados en neurodegenerativas, ¿con qué me gastaría yo? Cada vez aumento más el presupuesto, pero 280 millones de euros que me va a dar, ¿dónde está Javier? Colasa, hablaba antes con Javier, ¿por qué no hacemos un consorcio y conseguimos 40 millones de euros para una facultad? ¿En qué gastaría yo 10 o 15 millones? En la hiposmia. La hiposmia, que es constitutiva de ambos dos, y que forma parte, así, no hay paciente prácticamente, sino en algún momento de su vida con enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, que no tenga hiposmia. Y muchos lo tienen mucho antes. Bueno, obviamente lo que se hace con esa función es respirar, ¿verdad? Y meter aire. ¿Cómo es posible que estemos tan seguros que no estamos inspirando algo que es uno de los estresores fundamentales para nuestro sistema nervioso? ¿Cómo podemos estar tan seguros? A lo cual le tienes que añadir, obviamente, si he bebido o no he bebido, mi coche está de estar parado, etcétera. Es decir, tengo genes, estoy hipertenso, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto no es... En fin, o sea, que está claro que hay un group thinking basado en que creemos los humanos y mucho más los investigadores, los científicos, que vamos a ser capaces de tener ese hallazgo fundamental, esa piedra filosofal, que va a decir que un mecanismo, una molécula, voy a curar la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, o incluso la de Huntington, que la doctora Moratalla hace como 10 años nos dijo, con el CRISPR vamos a resolver estas enfermedades, pero yo no lo creo. De momento, y no lo creo. Tiempo al tiempo. Bueno, o sea, no, porque ese es el argumento que hunde. Con tiempo sí, con tiempo todo. Pero cuenta nuestro tiempo, Bueno, esos eran los, al principio, ¿no? Lo del CRISPR, realmente fue una... No, si se lo mereces, eso no quiere decir que no se lo merezca. Bueno, realmente, desafortunadamente perdimos una oportunidad increíble para que no se lo dieron al español. Y ahí sí que perdimos una oportunidad que espero que tengamos otra. Lo nuestro es el fútbol, muchachos. ¿Queréis dos preguntas también? ¿Queréis decir? Mi pregunta va por otra línea. Has comentado antes, Álvaro, que se estaban utilizando digital twins. Sí. Me gustaría entender más hasta qué nivel se puede llegar, porque eso me parece un poco la respuesta a muchas de las preguntas que estáis diciendo, porque sería una forma de escalar, de ir mucho más rápido, de probar todas las posibles combinaciones de lo que tú quieras.
pero no sé hasta qué punto, entiendo que es muy complejo, no podemos reproducir un ser humano. Si lo pudiéramos hacer tendríamos ya clones de humanos y esas cosas, pero a nivel neuronal, hasta qué punto se puede hacer un digital twin y se puede hacer experimentación sobre él y ver todas las posibles combinaciones y acelerar el proceso de experimentación. Confiaba en la potencia del modelo. Se te ha olvidado. No, me parece muy difícil, la pregunta no puedo contestar. Él esperaba que contestáramos sin micrófono. Vamos a ver, yo creo que para poder... déjame que conteste de otra manera. El número de parámetros de cada una de las cosas que nosotros estamos hablando aquí, desde cualquiera de ellas, es tan enorme que esperar que contestemos científicamente y de forma controlada, más allá de anécdotas más o menos elegantes, a todos esos factores es imposible desde el punto de vista de diseño experimental. Entonces creo que hacerlo escalable con n's de 1, o sea, para personalizarlo, requiere abordajes computacionales que ahora están muy empezando. O sea, la calidad de los modelos de Digital Twin que tenemos para lo que yo he mostrado. La estructura es bastante buena porque puedes coger una resonancia estructural y tener mucho detalle de macroestructura, y luego puedes introducir ahí modelos de columnas neuronales y los elementos neurales, pero incluso con los mejores modelos hasta ahora desarrollados hay muchos agujeros de conocimiento en humanos. Pero creo que la solución está viniendo. O sea, la publicación reciente del Allen del estudio con muchísimo detalle de la estructura cortical, este es el tipo de cosa que yo creo que va a posibilitar generar ese tipo de modelos. Pero luego está la pregunta de hasta qué punto ese grado de detalle en el modelo es realmente necesario. O sea, es lo que hablábamos antes. Para las funciones que estamos hablando necesitamos ese grado de precisión. El reto es que yo lo veo como una pregunta experimental, y para poder hacer el experimento necesitas la herramienta con ese grado de detalle. Entonces, es un poco esto lo hablamos un poco en Santander, no sé si tú quieres comentar al respecto, pero yo creo que necesitamos los modelos con muchísimo detalle para saber realmente luego cuánto detalle nos hace falta, porque en este momento no lo sabemos. Pero creo que es el futuro del campo. Aprovechando esa respuesta, yo confío en mi potencia de voz. ¿Me oís bien desde atrás? Yo quería aprovechar esa respuesta para darle ya que estamos acabando, antes de pasar a esa pregunta, volver un poco al tema neurotecnología. Todos estáis utilizando neurotecnología de diferentes maneras, pero estas son aplicaciones clínicas, bien de la neurotecnología, para monitorizar o buscar biomarcadores, identificarlos y quizá convertirlos en biotargets, y para eso utilizar otra tecnología que nos permita intervenir o modificar esos biotargets. Entonces, una pregunta que lanzo, sobre todo de cara a los más jóvenes como yo, que quieran seguir haciendo cosas. Incluye alguno más. Bueno, a todos nosotros, pues, ¿dónde veis las limitaciones ahora mismo para los siguientes pasos? En cada uno de vuestros ámbitos, ¿dónde creéis que hay un déficit y que debería de mejorar esa neurotecnología, tanto como para la monitorización e identificación de biotargets, biomarcadores que se puedan convertir en biotargets, como para intervenir en esos biotargets? A ver, como claro, el comentario, preguntas están hechas de manera general, pero como ya he dicho hace un momento, yo lo intentaría concretar en qué es lo que pretendo, cuál es el objetivo, cuál es la hipótesis. Entonces, a mí me parece que en el caso de las patologías, de la clínica, el diagnóstico precoz es un tema clave. In vivo, porque esperar a los estudios magníficos post-mortem pues obviamente es tarde y lento, fundamental pero lento. Entonces la tecnología para mí consiste
perfeccionar el manejo de la obtención y manejo de datos para en cuanto estamos asomándonos a que y de hecho es algo que no ha salido y ahora me acuerdo que la terapia para mejorar la enfermedad de Alzheimer o la probable enfermedad de Alzheimer y la probable enfermedad de Parkinson, ya tenemos una terapia posible y si hacemos un diagnóstico, adelantamos el diagnóstico 2 o 3 años, será más probable que tenga un impacto necesario. Entonces, para mí hay que mejorar las herramientas del diagnóstico precoz y de una gran sensibilidad y especificidad de esas herramientas, por ejemplo, lo de las pulseritas que se lleva ahora, etc. Y la imagen, ¿no? Que la imagen o los marcadores sean asequibles a esto. Pero ya que tengo esto, quería decir que lo dice, no Teresa muy de paso, todos estos variables que afectan la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y que es conocido que reducen el nivel de incapacidad por tener bien controlado la hipertensión arterial, la glucemia, el colesterol, el peso, el ejercicio, el cigarro, porque probablemente todos influyen en inflamación y en sistema inmune, seguramente. Pero esto yo estoy convencido, o sea, en los 200 millones esos que me van a dar, lo que haría son estudios pilotos en centros de salud o en comunidades o en áreas sanitarias, es decir, vamos a ver, si hacemos una detección precoz con los gadgets y la inteligencia artificial que ahora tenemos, y a esas personas se les pone en un plan de salud y de una serie de actividades físicas y cognitivas, la hipótesis es que comparado con los del otro área de salud que van a ser tratados de la manera estándar, estas personas llegan a 2, 5, incluso 7 años en mejor calidad de vida que los otros. Y eso ya está disponible, solo hay que... Pero ese estudio, exactamente ese estudio, aparte de que se está haciendo en Fingers y en otros lados, yo se lo planteé a la Comunidad de Madrid. El antiguo consejero, porque confundí una empresa que se llama la Universidad que hace selección temprana, Consejería de Sanidad estaba súper por la labor, la empresa estaba dispuesta a pagarlo y los médicos de primaria dijeron ni hablar. No tenemos capacidad de detectar cribaje poblacional, no vamos a hacer evaluaciones que no sabemos qué hacer con la gente. A lo mejor el triaje, ahí en el triaje a lo mejor se puede hacer algo. Claro, bueno, pero o sea, ese es el resultado, o sea, quiero decir que hay dificultades. Hay una parte estratégica que había que resolver. Pero ahí no se puede hacer un bypass de los médicos y directamente, directamente a un tablet en casa. Sí, yo creo que sí. Yo creo que empoderar a la gente para que lo haga ellos. Pero la gente ya sabe que tiene que prevenir no fumando, no bebiendo, no tal, pero prefiere una pastilla, es más cómodo que ir a andar todos los días. Total, pero no lo hacen porque muchos no están motivados. E incluso hay pacientes que ya siendo pacientes y no lo hacen. O sea que no es tan fácil, la población general es muy difícil, pero si ya sabes por lo menos que tienes un prediagnóstico, mejoraríamos la productividad del esfuerzo, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la neurotecnología, yo como necesidades inmediatas o que me gustaría ver desarrollarse en el corto plazo. Pensando en lo frecuente que son las patologías mixtas, neurodegenerativas de varios tipos y vasculares, sobre todo pequeño vaso, a mí me gustaría tener el panel de biomarcadores para detectar todas esas patologías en el cerebro y tener una imagen más clara. Y una imagen fácil. Y una imagen fácil de interpretar con unos buenos puntos de corte, mucha sensibilidad y especificidad que me diga cuándo beta, cuánta nucleína, cuánta TDP43, cuánto daño en la pared vascular tengo, etcétera, etcétera. Pero en este momento también yo creo que, por ejemplo, yo he pedido socorro a ingenieros para que nos ayuden a desarrollar un mejor software que nos permita predecir con las imágenes de resonancia que tenemos que adquirir sí o sí en los pacientes que estamos haciendo infusiones, qué se puede extraer de esas imágenes que nos ayuda a predecir quién va a desarrollar área.
hay algún cambio en esas imágenes, por menor que sea, que permita predecir. A mí eso, claro, me hace falta alguien que colabore con nosotros en este campo. Y como he dicho, a mí me encantaría, al final de cuentas, tener un marcador de sinapsis, que me diga cuánto de healthy y de íntegras anatómicamente están las sinapsis, no solo para predecir qué le va a pasar a alguien, sino, por ejemplo, para evaluar cuánto de eficaz está siendo un tratamiento, que no tenga que simplemente fiarme de test obsoletos que tienen mogollón de ruido, y desde luego el tema de poder hacer un pequeño screening desde casa, yo creo que sería mucho más viable. Aparte de todo, evitaría poner el peso en el médico de cabecera y los ponemos a todos a caminar a lo largo y alto del río Manzanares, por ejemplo. Y seguro, no, ahora en serio, esto es política de salud pública, claro. Gracias. Hay un par de preguntas, tenemos 4 minutos, así que tampoco vamos a poder hacer muchas más. Bien. Gracias. Bueno, era un poco hablar de las ideas que han aparecido. Por un lado, en relación con el Alzheimer, parece que la medida de fetal amiloide parece como la punta del iceberg. He tenido la oportunidad en estos últimos meses, en el último año, de revisar un montón de ensayos clínicos y he revisado el Clinical Trials en Europa, en Estados Unidos. He leído papers, en fin, lo que he percibido es que es la punta del iceberg y que, bueno, pues que está ahí esa teoría, pero que detrás de esa teoría, bueno, pues me ha parecido interesantísimo, por ejemplo, el estrés oxidativo en relación con el Alzheimer y cómo se produce y que hay un origen. Alguien lo decía, que digamos que parece que tendríamos que ir un poco más atrás para ver cuál es la root cause, ¿no? del asunto. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, he leído cosas interesantísimas en los procesos que se producen en la mitocondria y que a lo mejor podría ser que el resultado de ese proceso es una placa neurítmica, ¿no? Como un efecto y también, por ejemplo, he visto que desaparecer nunca desaparecerá, porque si es intrínseco al envejecimiento, pues lo único que se puede hacer es ralentizar, ¿no? Y también como hay tantas enfermedades, ¿no? Factores de riesgo que están relacionadas con la enfermedad, pues que el abordaje de esas, pues bueno, a lo mejor daríamos una mejor calidad de vida. Un comentario solamente al respecto, sí, súper breve. Yo no estoy seguro que estoy de acuerdo en que sabemos que es intrínseco al envejecimiento. O sea, yo creo que, de hecho, argumentaría que está asociado con el envejecimiento porque la probabilidad que lo desarrolles, todas las enfermedades degenerativas se hace mayor cuanto más vives, pero creo que no hay nada demostrable, que yo sepa, que el proceso del envejecimiento sea el causante de estas enfermedades. Es claro, no sé si nacemos con placas neurítmicas. No. Con lo cual, desde que nacemos ya empecemos a envejecer. Lo que pasa es que llega un momento que ya hemos envejecido muchísimo, ¿no? Pero la tendencia es, el origen es este, no tenemos, y vamos hacia un proceso que no todo el mundo podrá tener, claro, no todo el mundo desarrolla esto, ¿no? Era un poco en ese sentido, no que sea realmente, oye, porque eres así protegido, es mayor, es viejo, pues ya tienes placas, no era el sentido. Bueno, muchas gracias. Yo creo que podemos cerrar aquí la ronda. Son las 5, vamos a cambiar de tercio. Muchas gracias a todos.